muchísimas gracias por haber venido. Hoy vamos a presentar el libro de Mariano Sánchez Soler, La larga marcha ultra, que está dentro de la programación de Granada Noir, la 8ª edición ya. Voy a presentaros un poquito, voy a leer un breve currículum, porque Mariano tiene un currículum muy extenso, pero para que presentar un poquito al personaje, y luego ya lo voy a dejar a él que os cuente todos los intríngulis de este libro que creo que le ha llevado muchísimo tiempo escribirlo y además tiene una investigación muy profunda y seguro que es de vuestro interés. Mariano Sánchez Soler ha ejercido el periodismo desde el año 1979 y ha desarrollado una intensa labor como novelista, poeta y ensayista. Es experto en justicia e interior. Durante una década dirigió el equipo de investigación del semanario Tiempo y colaboró con el periódico de Cataluña, Interviú y El Temps. De sus novelas negras, Nuestra propia sangre obtuvo el premio Francisco García Pavón en 2009 y como estudioso del género, su ensayo Anatomía del crimen logró el premio de la crítica literaria valenciana en 2012. Es doctor en Historia e investigador de la Transición y ha publicado Ricos por la Patria en 2001, Premio de Literatura de No Ficción Rodolfo Walsh, Los Franco S.A. en 2003 y La Transición Sangrienta en 2010. En la actualidad se dedica a la creación literaria y a la docencia. Imparte cursos sobre novela negra en la Universidad de Alicante y organiza el encuentro literario Mayo Negro desde 2005. Y La larga marcha ultra, es el tercer ensayo que publica con Roca Editorial tras los éxitos de La familia Franco S.A. y Los ricos de Franco. Yo creo que más simplemente quería daros esa pequeña pincelada y ya dejamos a Mariano que hable sobre su investigación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Siempre es un placer. Estoy un poco afónico porque es el 50º del Padrino. Entonces, pues, uno se le pega a lo bueno, ¿no? Entonces me ha quedado la voz. Bueno, estando rodeado como estoy de esta exposición, me ha venido a la cabeza cuando entraba el tema de la memoria y el olvido, ¿no? O sea, los griegos, en la época de Aristóteles y Platón, decían que lo contrario del olvido no es la memoria, sino la verdad. Y la verdad es el elemento que para mí me ha marcado como investigador, como historiador, como periodista. Ya sé que ahora el oficio está un poco denostado, pero yo ejercí el periodismo como debe ser el periodismo, ¿no? Bueno, la verdad de los hechos, la verdad de los datos, la verdad que sirve para entender en qué mundo estamos. Y este libro viene a ser, bueno, pues mi obsesión. Yo acabé la carrera de periodista en el 78, en plena transición, como sabéis. En el año 78 empecé a estudiar en el año 72, quiere decir que los 5 años me costaron un poquito más. No hice curso por año, no era un estudiante muy sacrificado, ya era periodista cuando estaba estudiando. Y acabé en el 78 y prácticamente toda mi trayectoria empezó con la transición española, la violencia ultraderechista, la violencia fascista, que trataba de parar el proceso democrático, que trataba de parar mediante asesinatos selectivos, mientras había una represión global mucho más amplia, ¿no? De represión de manifestaciones y de control de la calle, que era la obsesión que tenía Fraga y otros políticos del momento, ¿no? Con mando en plaza. Y empecé ahí a trabajar de periodista y ya empecé a tocar este tipo de temas. Ya me preocupaba que la extrema derecha, los grupos heterogéneos, pero grupos con un objetivo común, estaban actuando para parar el proceso democrático. Entonces, yo hice un libro que se llama Los hijos del 20N, hice otro libro que se llama El censo de los fascismos, hice muchos reportajes en la revista Tiempo, en Interviú, sobre todo en el periódico de Cataluña también, pero sobre todo en Tiempo. Hice muchos reportajes y seguí el tema de alguna manera a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Por qué nace este libro? Bueno, pues porque en mis investigaciones a pie de obra, digamos, habían acabado en el 98, en el año 2000. Pero es que desde el año 2000 hasta el año 2022, 2018, pasaron muchas cosas.
muchas cosas que explican bueno, la aparición de un partido de extrema derecha con elección, o sea, con votantes, ¿no? Con representación parlamentaria. Entonces, bueno, yo lo que he hecho es recorrer esas partes no investigadas o esas partes que no convenía que se hablara de ellas, hacerlas mediante un relato en el cual tú terminas entendiendo por qué estamos donde estamos y qué ha estado pasando durante todas estas décadas con respecto al tema. Porque yo soy historiador también, digo también porque yo me considero periodista sobre todo, pero bueno, soy historiador. Y este libro es el resultado de otros libros anteriores, de muchos reportajes, de mucho trabajo a pie de obra, digamos, ¿no? O sea, nada de hacer refritos de lo que han publicado otros, sino de seguir en directo el tema, ¿no? Incluso cuando dejé de trabajar como periodista y pasé a ser profesor, es un proceso largo cuando llegas a la madurez y te reconviertes de periodista de investigación ahí todo el día a pie de obra, dale que te pego y te vas a dar clase, te haces todo lo que te obligan a hacer, ¿no? Doctorado, no sé qué, no sé cuánto. Pero en ese proceso yo seguía también el tema, ¿no? Hay temas que no abandonas nunca como periodista, ¿no? Como historiador, como persona preocupada por contar la verdad a la gente. Porque la verdad es la verdad de los hechos. Luego cada cual que saque sus conclusiones, que haga sus valoraciones políticas, sociales, que haga lo que quiera. Pero los hechos son los hechos, siempre. Como decía Juan de Mairena, ¿no? Antonio Machado. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Un poco de filosofía no viene mal. De un poeta, además, paisano vuestro, andaluz, importantísimo, ¿no? En la vida, por lo menos de mi generación. Yo no sé si de otras generaciones, pero de la mía sí. Bueno, entonces el libro nace, es el proceso en el cual tú te das cuenta que ha pasado muchas cosas en 47 años, desde la muerte de Franco, más de casi media década de muerte de Franco, del final de la dictadura, ¿no? Del proceso de transición, de luego una vez ya en la sociedad democrática, sin transición, después de la victoria del Partido Socialista, pues bueno, los cambios que se dan en el fenómeno de la extrema derecha, ¿no? El tema de la xenofobia, el tema, pues el tema de los españoles primero, que es una consigna de Le Pen, ¿no? Francesa, pero adaptada aquí a España también. Bueno, en fin, ese tipo de cuestiones políticas que hacen que tú entiendas cómo evoluciona nuestra sociedad. Cada cual puede tener sus opiniones, pero lo mejor que se puede tener cuando se quiere tener una opinión es tener una opinión documentada, no una charla de bar. No sé si me explico. No querer resolver problemas complejos con métodos sencillos, ¿no? O sea, no sé si me explico qué quiero decir. Y bueno, esa es mi dedicación como escritor, porque además el libro está escrito como debe estar escrito un libro, o sea, bien. No sé si me explico lo que quiero decir. Y bueno, ese es un poco el proceso del libro. El libro no nace de que tenga una ocurrencia, ¿no? Nace de pues posiblemente más de 40 años de dedicarme a estudiar, a escribir sobre un fenómeno que aquí decían que no existía, pero sí que existía. Lo que pasa es que no tenía expresión política, ¿no? Por una serie de factores históricos, ¿no? De este país. Pero bueno, ahora tiene expresión política. Pero claro, hay que entender de dónde venimos, ¿no? Para intentar mejorar, ¿no? Las cosas, o para intentar vivir en paz, ¿no? Vivir en armonía, ¿no? Con la vida, ¿no? Con lo que nos rodean. Saber que no se pueden usar las palabras para tergiversar los hechos, o que eufemismos, ¿no? O sea, ¿no? Las etiquetas de dónde está cada cual en el tablero político, deformarlo para suavizar determinadas cosas, ¿no? Y esa es la historia del libro. El libro es un libro de 400 y pico páginas, muy documentado, con mucha cronología, con muchos nombres, con mucha información. Pero es un libro donde hay un hilo conductor, de por qué estamos donde estamos y qué ha pasado en este país desde los años 70 hasta ahora. Y esa es la historia. Estamos rodeados por una exposición sobre memoria histórica. No sabíamos ni la mitad de lo que había pasado en nuestro país, no solo
antes, sino durante nuestra vida, ¿no? Ha habido una tendencia a tapar, a no mover, a no molestar, cada cual según su criterio, hechos que una generación anterior a la nuestra, de mis padres, lo conocían muy bien, porque lo que pasa es que era el silencio del miedo, pero lo conocían muy bien lo que había pasado en su pueblo, en su ciudad, lo que significaban las cosas. Y esa es un poco la obsesión que a mí me ha movido siempre como escritor, ¿no? Como periodista. Entonces he tenido la suerte de que en Granada Noir, Jesús Lens y Gustavo, que son dos luchadores de los eventos culturales, ¿no? Pues me han dado la oportunidad de venir. He venido algún año más para hablar de novela negra o hablar de periodismo, que es lo que más les gusta a ellos, ¿no? Y a mí también, hablar de periodismo, ¿no? Para hablar de este libro, ¿no? Y yo creo que la única aportación, aparte de la aportación de los datos, de los hechos, de ahí, la única aportación real es tratar de contar la verdad, a partir de los hechos documentados, contrastados. O sea, no tapar las cosas, ¿no? Tratar de que cada persona se haga una conclusión, saque una idea, no que como diría yo, los prejuicios estén por delante de los hechos. También la capacidad de discernir, de cambiar de opinión, de pensar por ti mismo, ¿no? De no creerte las leyendas o no creerte las cosas que no están documentadas o que no están contrastadas. Y la verdad es que la vida es mucho mejor cuando haces eso, que cuando sigues la ola sin darle ninguna importancia, ¿no? La vida personal, porque a fin de cuentas estamos hablando de eso. Y para mí esa es un poco la importancia de este libro que tiene para mí, que es una especie de... He unido todo mi trabajo. No es una suma de todo mi trabajo, es una explicación de todo mi trabajo. Todo mi trabajo desde la transición, ¿no? Con la violencia, la muerte de Yolanda González, la muerte de Salvador de Atocha, cosas que viví de cerca, curiosamente. El golpismo, ¿no? En fin, ese tipo de cosas que han intentado frenar el desarrollo y el progreso de este país, ¿no? De una forma sistemática. El cambio generacional, ya no son aquellos, son otros. Los nostálgicos han sido barridos de la política o han desaparecido por la biología, ¿no? Ese tipo de contar cómo se explica, cómo es un movimiento internacional, cómo es un movimiento europeo, es un sector de Europa. Más del 25% de la población europea está votando a partidos de extrema derecha. Es así, son estadísticas, ¿no? Los grupos en el Parlamento Europeo, por ejemplo, de extrema derecha, hay 2 grupos más los no adscritos y prácticamente abarcan a casi todos los países europeos. Y con los países del este, que se incorporaron a la Unión Europea después de la caída del muro, bueno, ahí también tienen unas grandes aportaciones, ¿no? Quiero decir que es intentar que la gente, leyendo un libro como este, entienda lo que ha pasado, sepa los datos, sepa los hechos, porque a mí no me mueve nada más que eso. Voy a explicar en algunas charlas, cuando en mi anterior libro se llama La transición sangrienta, no transición ejemplar. Fue ejemplar en algunas cosas, pero en lo concreto fue sangrienta. Pues yo hice un estudio, en el 2010 lo publiqué, hice una tesis doctoral y luego lo convertí en libro, con nombres y apellidos, con fechas, con autoría, con datos, además brutal, ¿no? O sea, eso de que, es que no, mira, aquí están los nombres y las fechas, por si alguien tiene duda. Es la primera vez que se hacía, no lo había hecho ningún otro historiador, lo cual me desconcierta, porque estaban muy preocupados por la guerra civil, pero no, parece que por lo más reciente no les preocupaba demasiado. Bueno, yo llegué a contabilizar casi 600 muertos, 590 y tantos en 7 años de la historia de este país. 593, 94 muertos
en 7 años por motivos políticos, en manifestaciones, por movidas, atentados terroristas, en ese momento planteado, unido a la política, ¿no? Al momento que se está viviendo de la Constitución, se estaba discutiendo, se estaban planteando los estatutos de autonomía, había muchos cambios legislativos importantísimos y a tenor, el golpe del 23F, a tenor de esos hechos, hubo una gran violencia política. Yo lo he puesto con nombres y tal. Y yo siempre le digo y aparte de eso, 2.300 y pico heridos en manifestaciones y en actos políticos. 2.000 con nombres y apellidos, con fechas. Entonces, donde se incluía, evidentemente, a miembros de la Guardia Civil, de la policía también, de los cuerpos de seguridad, pero donde se incluye a las otras víctimas, que son más de 1.000 heridos en atentados. Siempre decías atentado, 2 muertos y 20 heridos que necesitaban hospitalización y que a lo mejor su vida acabó para siempre o cambió de una forma radical. Entonces yo siempre hago la pregunta cuando se habla de esto, porque normalmente la gente tiende a hablar de ideología por encima de los hechos, ¿no? Es una tendencia a defender tu forma de ver la vida, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, digo, bueno, vamos a ver, 600 muertos en 7 años, que luego desaparecieron después de la victoria del Partido Socialista. Esa violencia desapareció, fue mitigándose, quedó ETA, pero ya con un sesgo mucho más bajo de lo que había sido en esos 7 años. Nada más quedó ETA. El resto de terrorismo de extrema derecha, violencia en la calle, gente que moría en controles de la Guardia Civil en la carretera porque disparaban en cuanto un coche no se paraba, cosas que pasaban entonces, ¿no? Gente que se caía desde una ventana de una comisaría. Bueno, todo eso desapareció con la victoria del Partido Socialista. Se mantuvo un proceso, pero esa violencia contra se desapareció. Yo siempre digo lo mismo. Siempre planteo la pregunta a la gente, ¿es mucho o es poco? O sea, para tener un sistema democrático homologable con el resto de Europa, 600 muertos y 2.000 y pico heridos en 7 años, ¿es mucho o es poco? Y eso cada cual que lo conteste. Pues esto es parecido, dices, los hechos están ahí, alguien tiene que contarlos. Bueno, pues los que somos historiadores y periodistas historiadores, porque el periodista es un historiador de la actualidad, según la definición de Ryszard Kapuscinski, ¿no? Que es un maestro de periodistas. Y yo, el libro me mueve a explicar para que cuando la gente dice ¿por qué está pasando lo que está pasando?, por lo menos tenga elementos de análisis para decir, ahora entiendo un poquito más la cosa. ¿Y cómo se hace eso? Con los datos, poniendo los hechos, y que cada cual los valore. También dices, bueno, poniendo los hechos yo los pongo con mi intención, pero claro, es que el periodismo, la literatura es un arte intencional. Tú escribes las cosas con la intención de conseguir aclarar, conseguir lo que sea, pero es intencional. El periodismo es intencional. Y bueno, esa es la historia. Y además me calentó un poco porque veo que tenéis una exposición estupenda y digo, bueno, pues voy a darle esa orientación, ¿no? a la charla. Ese es el tinglao. Intento responder a preguntas, ¿no? A preguntas de la gente, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Bueno, pues intento responder, pero tampoco es más abrir las mentes al debate, si es que te interesa, y a la discusión, que otra cosa, ¿no? Y bueno, estoy muy contento porque la verdad es que este libro, de alguna manera, aunque es muy diferente a los otros, sí que, si los junto, sí que tienen cierta unidad. Está un libro sobre la violencia en la transición, que sigue editándose y sigue reeditándose, lo cual me alegra porque quiere decir que el interés por saber la verdad de cómo fueron esos 7 años pues no ha decrecido, ¿no? Ha venido una nueva generación que no había nacido ni siquiera en esa época, que está interesada por saber lo que pasa, ¿no? El libro de la familia Franco, Sociedad Anónima, es un libro que yo, su primera versión la escribí, la publiqué en Planeta en 1990. Y he seguido actualizando y he seguido mejorando el libro, ¿no? O sea, y con una investigación periodística a fondo. Los ricos de Franco
Es un libro donde yo recojo otros libros anteriores también, una investigación sobre el capitalismo español durante esa época, durante el franquismo, ¿no? Esa mezcla de política del régimen y esa mezcla de capitalismo salvaje, ¿no? El capitalismo, el milagro español que llamaban entonces, ¿no? Bueno, y este libro viene a explicar por qué ya después de la muerte de Franco, bueno, pues cómo han sido los grupos de extrema derecha, cómo han funcionado, por qué no han conseguido tener diputados, por qué las propuestas de Le Pen desde los años 80 que no cuajaron y han cuajado ahora. Bueno, intentar explicar todo eso. Entonces yo creo que esos 4 libros pues forman sí que dan una idea de lo que me interesa como periodista, ¿no? Como historiador, la idea de lo que me... Y eso es un poco lo que tengo que contaros, ¿no? Se me ocurre, no sé si me he dejado alguna cosa. Yo, si os parece, si queréis, podemos, ya que estamos en familia, si queréis alguien preguntar algo o hacer alguna... Lo que pasa es que el problema es que no habéis leído el libro, con lo cual, bueno. Yo, por ejemplo, como lectora, una de las cosas que más me impresionó, sin ser conocedora del tema en profundidad, fue el recorrido de la violencia y de la xenofobia, que yo creo que es un hilo conductor muy interesante dentro del libro, y luego por qué ahora mismo la ultraderecha está aquí, posiblemente para quedarse, y anteriormente las otras propuestas no cuajaban, ¿no? Porque creo que eso es interesante, Mariano, que puedas explicar un poquito ese punto de inflexión, por qué ahora mismo sí hay una unión con la ultraderecha europea que antes no se conseguía, ¿no? Que eso está muy bien reflejado en el libro. Bueno, yo creo que es una cosa que se me había pasado. Vamos a ver, es que el intento de implantar una alternativa de extrema derecha al estilo de Le Pen en Francia funciona desde los años 80 del siglo pasado. Le Pen ha intentado tener una sucursal con sus planteamientos políticos en España desde los años 80-90. Pero, ¿qué ocurría? Que primero, la proximidad a la dictadura, del final de la dictadura, el hecho de que la sociedad española quería ya por fin un cambio, ya dejémonos de tanta el pasado, ¿no? La nostalgia. El hecho de que los dirigentes, los que se postulaban para ser los dirigentes de la extrema derecha, venían todos del aparato franquista. Habían sido altos cargos del franquismo, procuradores, consejeros nacionales, habían sido todos, empezando por Blas Piñar. Venían todos del Girón, venían todos del franquismo puro y duro. Era imposible que la sociedad mayoritariamente española, que quería cambio, quería democracia, quería parecerse al resto de Europa y dejar de ser diferente, apoyara ese tipo de historias. ¿Eso qué hizo? Hizo que pues España pasó a ser un país que votaba al centro. Y el centro estaba forjado por el sector del franquismo, del aparato franquista más moderado, mientras el sector más radical estaba en la Alianza Popular con Fraga. Entonces hubo un reparto ahí. Pero esa proximidad es lo que impidió que eso funcionara. ¿Y luego qué ocurrió? Ocurrió que cuando la extrema derecha europea trata de... Porque aquí se esperaba que la ola de Le Pen, la ola que en Francia fue determinante, llegara aquí por ciencia infusa, o sea, por propio oleaje, ¿no? Sin hacer nada. Pero claro, el problema es que los que se postularon para capitanear ese tipo de alternativas, pues primero uno era Blas Piñar, que era un director general, había sido director general y consejero nacional con Franco, procurador, o sea, un tipo vinculado al régimen, quería ser el caudillo, el continuador de Franco. Después, otra generación, como era Ricardo Sáenz de Inestrillas, que era un hijo de el capitán, bueno, luego ascendió, asesinado por ETA, pero que antes fue uno de los golpistas, intento golpista de la Operación Galaxia, pero ya estaba marcado por la violencia, estaba marcado por ese tipo de actividad y recogía a sectores venidos del pasado. Luego hubo otros partidos minoritarios que trataron de apoyarse en Le Pen, que de hecho, cuando digo que trataron, es que Le Pen les apoyaba a ver qué pasaba, ¿no? Pero claro, aquí había muchos problemas políticos del pasado,
no era una ultraderecha moderna, llamémosle así. O sea, una ultraderecha vinculada a la dictadura, entonces, orgánicamente. Entonces, claro, eso fue un problema muy grande para que se instalara. Pero hubo muchos intentos. En el 90, en Cataluña, por ejemplo, Plataforma per Catalunya fue una alternativa también xenófoba, primero los de casa, ese tipo de violencia, ¿no? Verbal. ¿Por qué ahora? Bueno, pues porque han pasado, primero ha cambiado la generación de políticos, segundo, muchos de los votantes, la mayoría de los votantes, un tanto por ciento muy alto de los votantes, no saben el pasado de este país. No, las escuelas no se enseñó, nunca se llegaba a la dictadura. O sea, el plan de estudios, estáis aquí gente más joven que yo, pero vamos, estoy convencido que os pasaba también. En mis hijas pasaba. O sea, el plan de estudios nunca llegaba a explicar la dictadura, ni la transición, ni nada por el estilo. Siempre no daba tiempo, ¿no? Una desinformación muy grande, una venta absolutamente unilateral de que la transición fue ejemplar, que no murió nadie, que no hubo violencia, que no hubo... Y solo eso es tapando lo otro, ¿no? De hecho, hasta hace muy poco, muy pocos años, no se reconocía como víctimas del terrorismo a víctimas del terrorismo, que eran víctimas del terrorismo extrema derecha, no se les reconocía, se les ha ido reconociendo, ¿no? A base de que los familiares han insistido mucho. Quiero decir que ese proceso es muy importante entenderlo así. Porque si no entendemos dónde estamos, de dónde venimos, cómo ha sido todo, estamos condenados a no ser nada. Porque ni siquiera que la historia se repite, que eso es un tópico que se dice mucho, el pueblo que no conoce su pasado, ni siquiera la historia se va a repetir, las historias nunca se repiten, vuelven los mismos planteamientos con otros rostros, otros estilos, donde había un uniforme antes, pues a lo mejor hay un traje estupendo y con una corbata maravillosa, pero para defender los mismos planteamientos. Entonces, ese es el proceso. Y yo lo que he contado en el libro es, evidentemente, contando todos los sectores, hablando de todo lo que ha pasado, de los hechos históricos, los hechos no históricos, pero todos los sectores del conglomerado de la extrema derecha española, hablando de todo eso, explicando todo ese proceso hasta llegar a donde estamos. Y ese ha sido el esfuerzo del libro. ¿Por qué ahora? Bueno, ya os he explicado algunas razones. También hay otras razones, y esa es la ola europea, ¿no? De ultraderechista que hay en Europa. El hecho de que en Italia ahora están gobernando la extrema derecha, pero en Hungría también. Meloni, pero bueno, Meloni estuvo aquí apoyando cuando todavía nadie hablaba de ella como la gran esperanza gubernamental italiana, estuvo en las elecciones andaluzas apoyando a Vox. O sea, eso lo sabéis vosotros mejor que yo, porque supongo que en la prensa de aquí se habrá destacado más que en la prensa fuera de Andalucía, ¿no? Bueno, digamos que hay una ola. En otros países donde no gobiernan, están apoyando gobiernos conservadores a cambio de que su política se aplique. En Austria gobiernan, en Bélgica tienen un peso específico muy grande, en Francia ya sabéis lo que pasa, han tenido que hacer un cordón sanitario para impedir que Marine Le Pen sea presidenta del gobierno francés, porque son el tercer partido, pero el tercer partido con posibilidades de gobernar, y solo la unión de la derecha y los votantes de izquierda votando a Macron, votando a la derecha para que tenga sus 20 votos, ha parado el avance de Le Pen, pero sería para el futuro de Europa sería bestial eso, porque Francia es un lugar muy estratégico, ¿no? El cambio de política que tendría en muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que explica el libro, porque a fin de cuentas se trata de explicar la historia, ¿no? Nuestra historia, porque ir por el mundo sin enterarte de qué va es un poco penoso, ¿no? Entonces, bueno, algunos periodistas, algunos historiadores nos preocupamos por contar estas cosas y por explicar, soltar las grandes preguntas para que el personal que quiera reflexionar sobre eso, esto es libre como todo el mundo, pues pueda reflexionar sobre esta cuestión. He contestado eso, ¿no? Sí. Sí, es que me enrollo como una persiana, perdonad, pero como me gusta tanto este tema, porque, vamos a ver, es que llevo prácticamente toda mi vida consciente
viendo cómo no se escriben estas cosas, cómo no se habla de estas cosas, cómo no se plantean estas cuestiones, como si fueran tabús, si no hay ningún problema. Se puede plantear todo, absolutamente todo. Desde un punto de vista democrático, un momento de debate, todo está planteable, todo es planteable, todo es discutible, ¿no? Pero claro, si tú tapas, escondes una parte de nuestra historia que ha estado pasando, pensando que la cronología va a hacer que todo eso desaparezca, pues hombre, yo entiendo que el proceso es muy complejo, pero pensar, por ejemplo, estamos hablando de que en estos momentos los dirigentes de la extrema derecha española son los nietos de aquellos de la dictadura. Pero estamos hablando de que los dirigentes de las asociaciones de la memoria histórica son los nietos de las víctimas. Es tremendo, ¿eh? O sea, se creía que a lo mejor se mueren las víctimas, desaparece, el problema político desaparece, y ya poco a poco iremos haciendo. Y no ha sido así, porque cuando hay una herida abierta, tú no la puedes cerrar con un esparadrapo, no puedes tapar así, echarle mercromina, si está abierta y sale sangre. Solo enfrentándote valientemente a eso, con lo que significa, pues puedes, digamos, resolver algo que debía de formar parte de la historia, ya, que es lo más alucinante para mí. Debía de formar parte del pasado, no debía ser ni siquiera materia de política ni de debate. Sin embargo, seguimos en esa historia. Ha habido un cambio generacional y hay que asumirlo, que es así. Y luego cada cual puede tener sus ideas al respecto, que me parece que yo me alegro que la gente tenga ideas en abstracto. Me alegro, ideas, las que sean, pero por favor, piensa por ti mismo, ¿no? Por ti misma. Bueno, esa es un poco la... Vaya discursos estoy soltando. Es que me he cogido la moto y ya voy como un... Bueno, eso es un poco el planteamiento, ¿no? Pero este es un libro, y los anteriores también, que son el resultado de mi obsesión como periodista, que he sido periodista cuando pasaban muchas de estas cosas, en activo, que he hablado con mucha de la gente que sale aquí, que los conozco, a muchos de los que están ahí. Bueno, pues es porque necesitaba contarlo eso, ¿no? Que la gente, por lo menos, que nadie diga, nadie, no sé qué. Bueno, pues ahí está eso, si quieres lo lees, si no, si esto es absolutamente sencillo, ¿no?, de entender, ¿no? Y bueno, esta es un poco la milonga de la larga marcha ultra. Bueno, uno tiene cierta cultura, ¿no? Entonces, pues bueno, viene de la larga marcha de Mao Zedong en China. Bueno, pues también hay un libro de López Rodó que se llama La larga marcha de la monarquía. O sea, que quiero decir que es un término político que se ha usado mucho para explicar cuando algo cuesta mucho y es un proceso muy largo, pero hay una decisión en un momento determinado de conseguir determinados objetivos y al final pues los consigues. El libro, las citas que abre, es una cita de Blas Piñar, el año 82, el año del golpe, en vísperas del golpe de Tejero, y la otra es de Abascal hace un año. Y el discurso que dicen los dos es el mismo. Si lo leéis lo vais a ver, es el mismo discurso. Es un periodo histórico distinto, pero es el mismo discurso. Entonces, bueno, esa es un poco la historia. Os he dejado pasmaos. Sí, Blas Piñar salió de diputado en una coalición de Falange, de los combatientes, de los tradicionalistas, pero salió de diputado por Madrid. Madrid consiguió 60.000 votos, no está mal. Fue el único diputado. Entonces, él no era diputado de Fuerza Nueva, sino era Fuerza Nueva, pero era diputado de Unidad Nacional, se llamaba. ¿Y eso se ahogó de alguna manera? Se ahogó totalmente porque primero la unidad era imposible entre ellos. Ellos se dedicaron, me refiero a todas las fuerzas nacionales, llamémosle así, entre comillas, que consiguieron que Blas Piñar llegara ahí, entre ellos se mataron. La Falange se repartió, se rompió en no sé cuántos pedazos, los combatientes estaban más preocupados algunos por sus negocios en Torremolinos que por la unidad de España, y bueno, hubo esa decadencia, ¿no? Esa decadencia de ese sector. Porque se dio una cosa muy sorprendente, ¿no? Curiosa.
¿Ese es mi teléfono? No, espero que no. Pero yo soy muy despistado. Se dio una cosa muy curiosa. En Fuerza Nueva, que era el partido mayoritario de la extrema derecha española, que aglutinaba a muchos falangistas y a mucha gente joven, estaban los nostálgicos, que eran los muy mayores, estaban los jóvenes cachorros, que lo que querían era neofascismo, correajes y acción directa, y en medio no había nada. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues ocurrió lo que suele ocurrir en estos casos. Un partido que no hay correa de transmisión entre distintas generaciones, pues acaba... y aparte toda la violencia y los actos en que se ven involucrados gente de Fuerza Nueva, de asesinatos, de violencia en la calle y tal. Pero claro, ¿qué pasa? Mientras los jóvenes lo que querían era acción directa, entonces hubo escisiones y montaron el Frente de la Juventud y montaron otros grupos. Eso lo cuento todo ahí. Los nostálgicos, que eran los de mayor edad, se quedaron solos. ¿Por qué? Porque los del medio no estaban. Y entonces, al quedarse solos, los del medio se han venido a UCD o vete a saber, o AP, pero no estaban ahí. Entonces el partido no consiguió continuar continuar un poco su proceso, ¿no? Y ahí sí se ahogó. De todas formas, intentaron volver como Frente Nacional en el 92 y se presentó a las europeas Blas Piñar como cabeza de lista, y ahí reunió. Es una lista muy interesante porque en esa lista hay gente de todo tipo. Y es un poco un resumen también de lo que fue la transición. Con los nombres y apellidos que salen ahí también es un resumen, esos personajes muy interesantes, ¿no? Muy variados, pero muy del mismo cogollo, ¿no? De la fruta, ¿no? De la planta. Eso fue la historia, pero claro, pero luego no consiguieron representación porque eran marginales, porque el votante no estaba el votante, digamos, de extrema derecha votaba al PP. Eso está estadísticamente demostrado. O sea, era un voto cautivo que tenía el PP, ¿no? Cuando, sobre todo después de Aznar, ¿no? Con la unidad de toda la derecha y toda la historia, esa casa común de la derecha, ¿no? Pero eso es estadísticamente demostrado. Esos son los datos. Estaban ahí. Esa gente sigue todavía ahí y intocable. Que Francisco Beca, el ex general, da una solución drástica para España. Fusilar a 26 millones de hijos de puta. O sea que sigue, y no les pasa nada. No pasa nada, ¿no? Hacen lo que quieren, hacen lo que les da la gana. Sí. Y están campando. Es que... Vamos a ver, es que claro, es que de 40 años de dictadura tú no puedes salir como si no hubiera pasado nada, sin de alguna manera hacer justicia a las víctimas, por lo menos, ¿no? O sea, yo no digo que... Y luego, claro, daros cuenta que la transición se hizo dejando en su puesto a todos, no ya los militares, los policías. La brigada político-social no hubo ni un solo policía juzgado, ni un solo policía condenado por nada. Eso es que está vigilando eso. El dice, te está pasando. Bueno, quiero decir que la transición se hizo así. Y entonces, bueno, el precio de que se haga así es que seguimos todavía con esta historia. ¿Se podía haber hecho de otra manera? Eso nunca lo sabremos. Estamos hablando de historia, no estamos hablando de sueños o de deseos, ¿no? La historia es como es, se hace con lo que se hace, ¿no? ¿Podría haber sido de otra manera? Pues posiblemente. Nunca lo sabremos. Pero el hecho concreto está en que, por ejemplo, víctimas, ya no víctimas del franquismo, cuidado, sino víctimas de la transición por violencia política, algunos han sido reconocidos como víctimas del terrorismo en 2015, 2020, 2018. Es increíble. Cuando eran grupos de extrema derecha, violentos, grupos militantes de partidos legalizados, formaban parte del Estado. Los partidos legalizados son partidos del Estado. Nadie los ilegalizó por la violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí. Lo que tú dices, estamos ahí, pero la casuística es muy amplia. Mira, hay una película que es muy buena, se llama Después de, que es un documental. Son dos documentales que hizo Cecilia Bartolomé, que era una cineasta de Alicante, que hizo con cámara, asistió a todos los actos políticos de la izquierda y de la derecha en plena transición en el año 78, 79, 80. Y de ahí hizo dos documentales. Y ahí lo ves con claridad. Ves cómo en los 70, a finales de los 70, estaban planteadas las mismas cuestiones que seguimos planteándonos.
Después de se llama, después de. Uno se llama Atado y bien atado y el otro no me acuerdo. Pero son 2 documentales que yo creo que se pueden encontrar, si no en YouTube, vamos, no son inalcanzables. Después de Cecilia Bartolomé, la directora. Cecilia Bartolomé. Y ahí se ve lo que se estaba moviendo. Porque claro, también asisten a las manifestaciones y los actos de Fuerza Nueva y de la extrema derecha. Y se ve la calle y la gente normal, la gente no los cargos políticos, sino la gente de la calle habla ahí libremente. Es un documental, os lo recomiendo, porque además es muy espectacular y no es nada tendencioso. Ya sé que es una palabra que gusta mucho. No, es un documental donde tú vas con la cámara a pie de hombro y vas a los eventos y preguntas y luego haces unas acotaciones históricas. El día tal se aprobó la Constitución, el día cual se aprobó la voz en off, simplemente da los datos que contextualizan, pero luego ves a la gente, claro, es espectacular, para que veamos de dónde venimos, ¿no? Que no estamos tan mal, dada las circunstancias, ¿no? Yo es que me fui a estudiar periodismo a Madrid, en la Complutense, en 1972, que seguro veo a unas personas aquí que seguro que no habían nacido todavía. Estoy señalando así como que no... Uy, bueno. Y entonces yo viví el tardofranquismo en la Universidad de Madrid. Quiero decir, yo viví como un estudiante más o menos, viví lo que eran las cargas policiales, lo que era la entrada de los fascistas a las facultades disparando, lo que era Billy el Niño, que luego se ha hecho muy famoso para el gran público, pero era el dueño de la Complutense, era el chulo más violento y los conocía a todos, un torturador. He vivido el proceso de la izquierda, de los comités de curso, todo ese tipo de... y la resistencia a la dictadura, ¿no? Porque la resistencia a la dictadura fue los sindicatos, los obreros en grandes fábricas y el movimiento estudiantil. El resto del personal decía, uy, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Ahí es donde se gestó. Esos 2 focos fueron los focos que cambiaron las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo viví eso de primera mano. Y como activista, o militante, yo era un militante de izquierdas, ¿no? No solo se podía ser militante de izquierdas bajo la dictadura. No había matices, no había tantos matices como ahora, como se puede tener ahora en una democracia, ¿no? Y viví eso, y yo acabé la carrera y ya, antes de acabar la carrera ya trabajaba como periodista, ya estaba escribiendo reportajes, ya me metía en los líos. Quiero decir que soy una persona que se desarrolló en el tardofranquismo, pero luego en todo el proceso democrático estuve trabajando en activo, en la revista, en Periódico de Cataluña, en la revista Interview, en Tiempo, luego al final en Tiempo estuve más de 20 años trabajando. Entonces viví eso de primera mano, quiero decir, viví eso y viví lo que significó eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo único que quiero es la verdad. ¿Qué opino ahora? Bueno, yo siempre hago no ante esta pregunta, pero a ver si te contesto con esta pregunta. Yo siempre hago una reflexión. Para llegar a donde estamos, que es donde están el resto de países europeos de nuestro entorno, un sistema democrático, una constitución, con un sistema judicial que últimamente está muy desmadrado, pero que bueno, es un sistema judicial razonable. Digo, está muy desmadrado porque los de arriba no se quieren ir, porque son unos sueldos muy potentes y mucha ideología, ¿no? Pero bueno, eso es un problema político, no es un problema... Quiero decir, bueno, hemos llegado a un territorio parecido al de Francia, o Inglaterra, Alemania, son sistemas democráticos capitalistas, ¿no? El sistema dentro del sistema. Entonces mi pregunta es para llegar al mismo sitio donde han llegado Portugal, por ejemplo. En Portugal también tuvieron una revolución, sí que democrática, con la revolución de los claveles, un año antes de que Franco. Y Grecia, en las 3 dictaduras que había en los países occidentales. España, Grecia y Portugal, que Portugal era una dictadura de más de 50 años, que se había... Bueno, para llegar a donde estos han llegado, donde prácticamente no hubo derramamiento de sangre, donde lo más que se cuenta es algún encontronazo con la policía política, pero muy pequeño, 3, 4, 5 muertos en un acto de estos aislados. Para llegar al mismo sitio, nosotros en 7 años pagamos 600 muertos, pagamos más de 2.000 heridos, pues hombre, es un precio bastante alto, ¿no? Por lo menos digámoslo. Si yo no estoy en contra de hablar de los hallazgos y las mejoras, yo lo que estoy a favor de contarlo todo. Entonces, ¿cómo lo veo yo?
Bueno, pues yo lo veo muy sencillo. Mira, esto que estoy diciendo aquí, si estuviéramos bajo la dictadura, vosotros, cuidadín, ¿eh? Pero yo iba para adentro ya. ¿Eh? Esa es la diferencia. Que la democracia te permite hablar de las cosas. Y si alguien te quiere escuchar, decir la verdad, tal como tú la sabes. Esa es la diferencia. Bajo una dictadura, este acto no se hubiera dado. O seríais unos rojos peligrosos todos. Gente que sale sangre por la comisura de los labios. ¿Eh? Gente a la que machacar, porque son anti-España. ¿Eh? Entonces te parece un cachondeo, pero es lo que decían. Es que a veces duele contextualizar y ver lo que decían, porque dicen, no me lo puedo creer, pues así era. Y se lo creían. Bueno, se lo creían porque les iba bien el bolsillo, ¿no? Cuando las cosas del bolsillo van bien, todo es maravilloso. Eso es una enseñanza de Franco. Mientras a mis socios y a mis aliados les vaya bien los asuntos del bolsillo, no van a conspirar contra mí. Es una de las grandes aportaciones a la política, a la ciencia política occidental, por parte del político con más éxito del siglo XX en España. Es terrible, pero es así. Entonces, bueno, yo creo que todo depende de lo que hagamos nosotros y desde un punto de vista individual, ¿no? De un punto de vista ético, de tu propia moral, ¿no? Que eso es muy importante en esta sociedad. No te he contestado. Más o menos, pero bueno, he toreado bien por los medios. He vadeado el río. Yo quería, a ver, que después de haber estado en la orilla, en esos años, pues ahora con la relación de verlo desde el pasado, desde el tiempo pasado, pues la opinión que ahora tenga seguro que es distinta. Es muy importante. Bueno, yo ahora soy más moderado que antes. Porque me imagino que seguro que bueno, es que vamos a ver, es que han muerto gente que yo conocía, que eran amigos míos, en toda esta movida. No, pero te quiero decir que ha muerto gente que podía haber muerto yo, porque estaba en el mismo sitio en esa manifestación, por ejemplo. Quiero decir, le ha tocado a alguien que tú conoces, pero te podía haber tocado a ti. Y lo único que hiciste fue salir a la calle para pedir amnistía, libertad, contra el estatuto de centros docentes, el obrero a la universidad. Resultado, muertos. Podía haber pasado, era lo que se vivía. Entonces yo me alegro mucho que eso ya no se dé. Por lo menos ahora están especializados, ya usan bolas de goma y saltan ojos, pero antes sacaban la pistola y disparaban así, y a bulto, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, que sea lo que el calibre diga, ¿no? No sé, yo creo que si hay una obligación de un periodista o de una persona como nosotros, es ser testigo de nuestro tiempo y decir, no olvidéis esto, no se puede olvidar que eso ha ocurrido hace muy poco tiempo, que desde el punto de vista histórico no es nada. 30, 40 años no es nada para un país, nada. No creeros que eso no ocurrió. Estáis así porque hubo otras personas que tuvieron mala suerte o que se atrevieron a salir a la calle para pedir cosas. Hay políticos que negociaron. Hay muchas cosas que valorar. ¿No? Pero cada cual tiene que sacar su opinión sobre ese tema. Y yo lo veo así. ¿Cómo estoy? Pues contento de escribir los libros que escribo, porque vamos, alguien tiene, como dijo él, alguien tiene que hacerlo. No sé qué, no me acuerdo quién dijo esa frase. Bueno, hay una frase que dice, preferiría no hacerlo, ¿no? Que de Battleby en la novela. Pero bueno, hay que estar informado, que si no, hay que saber las cosas para tener una opinión personal. Nada es innecesario. No sé, me he expresado mal, pero ahora viene la parte del sermón. Nada es, todo vale la pena, hay que tener opinión, nos han vendido muchas milongas, muchas. Mira, hay una anécdota bestial, que además está en el libro Memorias de Suárez, me parece, en uno de los libros de Memorias de Suárez, que dice, cuando se plantea el tema del referéndum,
referéndum para apoyar a la monarquía, a Juan Carlos, quiere que Juan Carlos, la monarquía, siga tal. Estaba planteado monarquía o república. Y Suárez dijo, no podemos hacer el referéndum de monarquía o república porque va a salir república. ¿Entendéis lo que quiero decir o no? Ahora nos parece imposible, pero en ese momento pudo pasar, pudo pasar. Y las izquierdas lo que hicieron fue aceptar al rey como árbitro y aceptar la ley de punto final, esa según la cual tu pasado era borrado. La ley de amnistía sacó a más de 4.000 sindicalistas y militantes de izquierda, pero también sacó a todos los franquistas, sin haber entrado. Simplemente se les amnistió con esa misma ley. Gente que había torturado, gente que había matado, pero no en la posguerra, sino en los últimos años. Se tapó todo, se tapó todo. O sea, era para todos. Es la simulación, lo que decía Chiqui Venegas, ¿no? El dirigente socialista decía, joder, y Raúl Morodo, que también era socialista, decía, joder, es que hemos aceptado, para que este país vaya para adelante, hemos aceptado una ley de punto final en el cual a ellos no les hemos sacado las vergüenzas, no les hemos planteado. O sea, hay una simulación, hemos hecho una simulación para salir de este agujero, pero ellos han aprovechado eso y eso es algo que han reconocido los dirigentes más importantes de la transición española. Aceptamos esto fue una estrategia también, ¿no? Lo dramático para mí es que 40 años después, 40 y tantos, 47 años después, 46, todavía sigamos con los mismos rollos. En el documental ese que te he comentado de Cecilia Bartolomé, que es un documental a pie de calle, en el año 78 sacan una parte del documental de gente de un pueblo de Sevilla, no me acuerdo qué pueblo era ahora, que van a las cunetas a sacar a sus familiares de las cunetas. Y hablan ellos. Bueno, eso fue tapado. No era el momento, teníamos a los golpistas, había muchas más cosas. Eso fue parado. Hasta Zapatero, yo creo. No antes a lo mejor, pero bueno, hasta Zapatero. Eso fue, mejor no menea yo, porque vaya lío tenemos aquí con los golpistas, los militares, los otros, no sé qué, no sé cuánto. Pero fijaros, en todo este proceso, es una reflexión que he hecho en los últimos tiempos, ¿no? Siempre digo, oye, ¿y los banqueros estaban preocupados por estas cosas? Y los capitalistas de las grandes empresas, que eran casi todos ministros de Franco, yo tengo un libro donde lo explico, ¿estaban preocupados? Ay, no estaban preocupados. Anda la leche. Y no solo no estaban preocupados, sino que fueron los que prestaron dinero a los partidos recién inventados, recién creados, para que se pudieran presentar unas elecciones. O sea que en todo el proceso político, los dueños del dinero, el capitalismo que se había gestado bajo el franquismo después de la guerra civil, no estaban preocupados por lo que estaba pasando. Bueno, pues algo aquí está que no sé, algo no encaja demasiado, Esto ya es para acabar ya de soltaros Yo soy optimista porque yo creo en la gente, entonces no hay problema. Seguiremos avanzando. Mi editorial me ha editado más contenta que unos castañuelas. Están promocionando el libro. Me ha dado el libro la posibilidad de venir aquí, que no hubiera pasado por ello en la vida. Pero no porque no me interese, sino porque me coge muy lejos de lo que es mi vida ahí en el Mediterráneo. Estoy muy contento con unas castañuelas. Te permite hablar con gente, con libertad, ¿no? Con tranquilidad. Eso es extraordinario. Tenéis un castillo ahí de que es la leche. Dicho sea, ya es una digresión. Tenéis que explotarlo un poquito. Es un consejo. Pues estás invitado, estás ahí. Pero, Y ya tienes excusa para entonces, conectarme por la vía de estos y encantado de venir. Otra de las cosas que tiene el libro que a mí me parecieron muy interesantes es, y sobre todo para la gente que ya nacimos después de la muerte de Franco, es justamente el recorrido violento, ¿no? de cómo hay un montón de acciones, grupos, etcétera, que utilizan la violencia como herramienta política.
No sé, a mí Sí, me así pareció es. algo muy interesante que creo que vale la pena resaltar también del libro, ¿no? Porque tienes Sí. ahí, por ejemplo, el caso Sí. de Lucrecia, que Lucrecia, es como, sí. como la bisagra, un La antes y un después, sí. pero hace un recorrido Sí. muy interesante que da cierto vértigo. Sí, bueno, es que a mí la violencia, claro, la expresión de la política tiene muchas expresiones. De hecho, la política se hace para no recurrir a la violencia. ¿eh? Es así de sencilla. O sea, eso lo dicen los grandes politólogos y profesores y catedráticos, ¿no? O sea, nosotros recurrimos a la política, a la negociación, a las elecciones, justamente para que los temas no se resuelvan a tiros o se hagan guerras. Entonces ese es el objetivo de la política. Entonces, claro, a mí me interesa mucho que se vea cómo se ha generado la violencia política en estos 40 años. Una violencia política que en muchos casos ha sido tapada su carácter político. Pues tribus urbanas, o es un colgado el que ha disparado, él no sé qué. Siempre se ha tapado desde el punto de vista oficial, policial, la característica política de esta violencia. Entonces es uno de los hilos, de los ejes del libro. Porque se trata de explicar que no, por ahí no vamos bien. Que cada cual saque su conclusión, pero mi opinión es que por ahí la cosa no funciona así. Os agradezco que hayáis venido. Han sonado las campanas para decirme ya. Bueno, muchas gracias a vosotros por venir. Ha sido un placer.